25 de agosto de 2019, Rusia, región de Altai, ciudad de Slavgorod, ubicada a 400 kilómetros de Barnaul y a 20 kilómetros de la frontera con Kazajistán. Temprano en la mañana, Nikolai Dubinin, habitante del pueblo de Pavlovka, ubicado en este mismo distrito municipal, acude a la comisaría de la ciudad. El hombre está preocupado. Ha desaparecido la pareja de su hermano, Daria Ignatiuk, de 27 años. Según él, el 21 de agosto, después de una pelea con su hermano, la mujer recogió sus cosas, documentos y se fue de la casa. Con Daria estaban dos niños, Sofía de 9 años y Timofey de 4 años. A la recién nacida, su única hija en común con su pareja, se la dejó al padre. El teléfono no responde. Daria no apareció en casa de amigos ni de familiares. Al parecer, la mujer planeaba ir a Irkutsk. Tal vez algo le pasó en el camino. La pareja preocupada de Daria, Vladimir, se quedó en casa con la niña mientras su hermano fue a presentar la denuncia. Estás en el canal Strashnota. Y hoy tenemos un crimen doméstico aterrador. Muchos de ustedes siempre buscan el peligro en la calle y en desconocidos, cuando en realidad la gran mayoría de los crímenes contra la vida y la salud los cometen personas conocidas, cercanas y familiares. Hoy justamente se trata de uno de esos casos. No olviden dejar sus likes, dislikes, comentarios y suscribirse al Telegram de Strashnota, donde dejaré materiales adicionales incluso en caso de que YouTube quiera censurarlos mucho. Y suscríbanse gratis, lo pueden hacer en Boosty o Patreon solo para no perderse, porque como demuestra la práctica actual, una sola plataforma no es suficiente, se necesitan 100 plataformas. La policía está de acuerdo, aquí claramente algo no está bien. La denuncia se acepta de inmediato, se emiten alertas sobre Daria y sus hijos, por toda la zona. Los voluntarios empiezan a buscar a la mujer en las franjas arboladas, a lo largo de los caminos rurales y en las afueras de las aldeas. Revisan las grabaciones de las cámaras de video, de las estaciones de tren y de autobuses. No hay rastro. Nikolai y Vladimir también participan en la búsqueda. Junto con todos caminan por el bosque, revisan entre los arbustos, remueven montones sospechosos de tierra y hojas. Ninguno de los buscadores sospecha todavía que uno de estos dos hombres sabe exactamente dónde buscar a Daria y a sus hijos. Él sabe que el viaje no terminó en la estación, sabe exactamente cómo terminó, sabe la profundidad exacta del hoyo en el que colocó los cuerpos y la cantidad exacta de cemento que vertió ahí. Además, este hombre está seguro de que tiene una coartada perfecta, pero está equivocado. Daria conoció por internet a Vladimir Magnatin, con quien más tarde viviría un par de años antes de su muerte. La comunicación comenzó con un coqueteo común en algún lugar de la red. Una mujer joven y hermosa, un hombre seguro de sí mismo e intereses en común de los que podían hablar hasta la madrugada. Se escribieron durante unos 3 meses, y en ese tiempo Daria y Vladimir lograron acercarse tanto que el hombre le propuso vivir juntos. En ese momento Ignatiuk estaba en la cárcel por robo. No tardó en contarle esto a Daria, pero a la mujer no le molestó. Vladimir le parecía una buena persona. Muchas personas cometen errores en la vida y él parecía estar sinceramente arrepentido. Fui un tonto, caí en la tentación, tomé lo que no era mío, le escribió a Daria en uno de sus chats nocturnos. Recibí lo que merecía, eso seguro, lo recordaré toda la vida. Solo no quiero que me den por perdido por un simple error tonto. Tú no eres así, ¿verdad? Por supuesto que no, le respondió ella de inmediato. Y, en general, eso era sincero. Daria también cargaba con un pasado que, si no eran errores, al menos eran lecciones de vida. 2 hombres con los que tuvo 2 hijos y con quienes después no funcionó. Palabras y acciones de las que se avergonzaba. A una mujer con 2 hijos también le cuesta encontrar su lugar en la vida. Muchos hombres descartan a mujeres así. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Vale la pena descartar una relación con una mujer que tiene hijos? Escriban en los comentarios. Independientemente de su respuesta, Vladimir tampoco era así. Él la apoyaba en todo, escribía que estaba listo para cuidar a los niños como si fueran suyos y que siempre soñó con una familia grande y unida. Estoy hablando en serio. Viviremos juntos, nos acomodaremos y luego nos casaremos, escribía Vladimir.
No voy a lastimar a los niños, no te preocupes. Cuando consigas trabajo saldremos adelante. Daria entendía que no tenía delante simplemente a un hombre que quería pasar un buen rato. Ella ya veía en él a su futuro esposo, el jefe de familia. La correspondencia continuaba. La pareja hacía planes para el futuro, en los cuales Daria ya casi creía. Después de la liberación de Vladimir, casi de inmediato empezaron a vivir juntos en el pueblo de Pavlovka, en el distrito de Slavgorod. Con ellos vivía la madre de Vladimir. No se sabe nada sobre su relación con Daria. Los familiares de la mujer vivían en Bratsk e Irkutsk, y su unión con Vladimir, quien tenía antecedentes penales, no les agradaba mucho. Pero Daria no escuchaba a nadie. Era su elección, su responsabilidad. Al final de cuentas ya tenía 26 años. Había cosas en la vida que ella entendía. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuánto se puede entender de la vida a los 26 años? Escríbanlo en los comentarios. Pero independientemente de su respuesta, Daria amaba a Vladimir, y él al principio literalmente la llevaba en brazos. La vida familiar cobró ritmo, la casa, los problemas cotidianos, la crianza de los hijos, había pequeñas peleas, pero ¿quién no las tiene? La pareja apenas empezaba a acostumbrarse el uno al otro, a conocerse de verdad. Muy pronto Daria quedó embarazada. Parecía que todo iba como debía. Nikolai Dubinin, el hermano menor de Vladimir, conoció a Daria incluso antes de que la pareja se mudara junta. Vladimir le contaba sobre la mujer que lo esperaba mientras él estaba en la cárcel y le enviaba fotos. Los hermanos tenían una relación cercana. Cuando Vladimir salió en libertad, Nikolai se alegró sinceramente. Sin embargo, al chico no le gustaba mucho que, según él, su hermano se hiciera responsable de los 2 hijos de Daria de su matrimonio anterior. Los padres de los niños pagaban la pensión alimenticia a la mujer, pero en la casa siempre había una fuente de ruido y desorden. Por eso Nikolai no visitaba a su hermano muy seguido. Allá en tu casa hay mucho ruido. Mejor ven tú solo los fines de semana. Tomaremos unas cervezas, platicaremos como antes le invitaba. Y ya después, estando algo borracho, de vez en cuando soltaba indirectas hacia Daria. Tú cuida a tu Dashka. ¿Crees que los hombres se fueron de ella nada más porque sí? Daria seguramente notó la frialdad de Nikolai hacia ella. Ella misma no intentaba acercarse a él, pero al principio era amable y siempre lo invitaba a la mesa. La familia es la familia. La verdad, no le gustaba mucho que Vladimir, si se iba con su hermano, siempre regresaba tarde y muy borracho. Despertaba a los niños, empezaba a contarle algo. Las primeras peleas en la familia comenzaron también por esto. Daria era atractiva y los hombres le prestaban atención. Según una versión, Nikolai también le echaba el ojo a la pareja de su hermano. Tal vez dijo algo imprudente delante de sus amigos o insinuó algo. Indirectamente, sus futuras declaraciones lo confirmarán. En la actitud del hombre hacia Daria había mucho de personal, de cosas no dichas. Las emociones servían dentro de él. Es posible que la mujer incluso lo supiera. El 2 de julio de 2019 Daria y Vladimir tuvieron una hija juntos. La llegada del bebé cambió el equilibrio en la familia. Vladimir realmente comprendió lo que significa convertirse en padre. De repente hubo muchas responsabilidades y ahora no podía huir de ellas. Era su responsabilidad, su deber directo como padre. Según el hermano de los amigos, Vladimir estaba feliz por el nacimiento de su hija. Ayudaba a Daria a bañar a la niña. Cambiaba los pañales, se levantaba por la noche para traer a la niña de la cuna para alimentarla, pero ya no se podía decir que su felicidad fuera plena. Daria y Vladimir discutían mucho. Los conflictos en su familia ya habían ocurrido antes. Los 2 hijos mayores no eran biológicos de Vladimir, y la hija mayor Sofía lo entendía muy bien. La niña le respondía a Vladimir, podía decir abiertamente: «No eres mi papá, no te voy a obedecer». Cuando Vladimir castigaba a la niña, Sofía... Daria no siempre defendía a los niños, pero aún así, el instinto maternal a veces prevalecía sobre la lógica. A ella le parecía que Vladimir castigaba a su hija con demasiada severidad. Ella salía en defensa y se decían palabras hirientes. También había suficientes problemas domésticos. Con el nacimiento de su hija aumentaron. Sin embargo, las peleas entre Daria y su pareja no iban más allá de lo habitual, algo conocido por cualquiera. Vladimir nunca le levantó la mano,
y tampoco era ese tipo de persona. Claro, podía decir algo hiriente en un arrebato o azotar la puerta, pero se calmaba rápido, pedía perdón mientras que Daria era más susceptible y le costaba más perdonar. Y tampoco le gustaba mucho pedir perdón, era demasiado orgullosa y quemaba puentes con facilidad. Así que en el caso de Vladimir, esos puentes se incendiaron bastante rápido. En los últimos días, antes de esa noche fatídica, la mujer ya decía abiertamente que quería ir a visitar a sus familiares en Irkutsk, que solo se iba por poco tiempo. Preguntó Vladimir con evidente sospecha. No es asunto tuyo, cortó la mujer. Se hacía evidente. Daria planeaba irse, si no para siempre, sí muy en serio. Alguien de los familiares expresó su simpatía. Te lo dijimos, no te apresures a mudarte con él, no te apresures a tener hijos. En internet todos parecen buenos, ya te habías quemado antes. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Dónde es mejor conocer gente? ¿En internet o en persona con quien se cruce en tu camino? Escriban en los comentarios. Pero, independientemente de su respuesta, Daria en algún momento guardó silencio y en algún momento seguramente estuvo de acuerdo. Vladimir en la realidad resultó ser muy diferente a como era en los mensajes. Como muchas otras personas, en la vida en pareja resultan ser muy diferentes a como eran antes de ella. Y ahora Daria tenía 3 hijos de diferentes hombres y la conciencia de que se había vuelto a quemar una vez más. Nikolai, por su parte, también echaba leña al fuego. Sentándose junto a su hermano en el porche con una botella de cerveza fría, gruñía. Ella debería estarte agradecida de que la aceptaste con hijos, pero ella pone mala cara. No dejes que se aproveche de ti. Más tarde los medios escribirán. Daria no solo iba a visitar a sus familiares, sino a su expareja Pavel, el padre de su hijo mayor. Si Vladimir lo sabía, claramente no le agradaba. La propia expareja de Daria no confirmará esa versión después. Hace mucho que no hablamos. Nos separamos porque ella desaparecía constantemente. Salía de fiesta. Ella no tenía ningún problema con el alcohol. Padres normales. Simplemente era así. Varias veces le propuse llevarme a mi hija, pero ella se negaba. Ahora me arrepiento de no haberla llevado, dirá Pavel a los periodistas. Para agosto de 2019, la hija de Daria y Vladimir todavía era una bebé. La mujer apenas empezaba a recuperarse después del parto. Las noches sin dormir le quitaban todas las fuerzas. Fue en ese momento cuando ocurrió la tragedia que acabó con 3 vidas de inmediato. La investigación no pudo determinar qué fue exactamente lo que causó la pelea el 21 de agosto de 2019. En los documentos del caso no hay una formulación exacta del motivo del conflicto. Teniendo en cuenta que en la familia había un bebé de mes y medio, la tensión pudo haber estado relacionada con el cansancio, la vida cotidiana o la distribución de las responsabilidades. Es posible que Nikolai también haya jugado su papel, no directamente, pero aún así. La pelea fue especialmente dura, se dijeron palabras que no tienen vuelta atrás. Vladimir diría después, hizo un escándalo de la nada, sea como sea, en un instante la paciencia de la mujer se acabó. Ya basta, nos vamos, le gritó ella a Vladimir. Mejor vete a dormir, hablaremos en la mañana, dijo el hombre con desprecio, y se fue al cuarto de su madre. Pero Daria ya había tomado una decisión. La mujer rápidamente empacó las cosas y los documentos, vistió a su hijo y a su hija. En algunas fuentes se indica que parte de las cosas ya las había empacado con anticipación. En un par de maletas cabía toda su vida familiar, todas sus esperanzas y sueños no cumplidos. Tomando al pequeño Timofei de la mano, Daria les ordenó a los niños: «Nos vamos». En la puerta ella miró hacia atrás. En la recámara, en la cuna, se movió la recién nacida. Al parecer, el ruido de la pelea y los portazos la habían despertado. Daria pareció dudar, pero luego agarró con más fuerza las asas de las maletas y salió. La mujer dejó a la recién nacida con Vladimir. Este hecho, durante la investigación, de inmediato generó una pregunta. ¿Por qué la madre, que decidió irse a otra región, no se llevó a la bebé, que tenía apenas mes y medio? El bebé era un lactante, necesitaba ser alimentado, y los familiares aseguraban al unísono que Dasha era una buena madre y quería a la niña. Tal vez había diferentes explicaciones. Dasha planeaba regresar después, tal vez pensaba que el padre se haría cargo de la crianza de la niña, o quizás simplemente entendía que sería más difícil irse con una bebé lactante.
En los medios se mencionó la versión de que, después de una pelea, Vladimir sacó al bebé de la cuna y lo llevó al cuarto de su madre, y Dasha no entró ahí. Sea como sea, la niña se quedó en la casa. Como se sabría después, eso fue lo que la salvó. De Pavlovka a Slavgorod hay unos 20 kilómetros. El transporte público no funcionaba en las noches y pedir un taxi era caro. Dasha quería irse lo antes posible. Afuera ya estaba oscureciendo y las emociones aún estaban a flor de piel. Tal vez no quería pensar en su hija, a la que había dejado con su padre. Quizá tenía miedo de que Vladimir intentara convencerla y que lo lograra. Según la primera versión de la investigación, que sin embargo fue rápidamente descartada, la mujer se fue a Slavgorod de aventón con alguien del lugar. Nadie más la volvió a ver con vida. Al día siguiente el teléfono de Daria no contestaba y no había noticias de ella. Vladimir rechinaba los dientes, está jugando con los nervios, quiere dejarlo en suspenso para que se preocupe. Nikolai tampoco se preocupaba. Daria era una mujer de carácter y eso era muy propio de ella. Pero luego, después de 3 días, cuando Daria no apareció ni con amigos ni con familiares, fue precisamente Nikolai quien dio la voz de alarma. Fue él quien acudió a la policía y denunció la desaparición. Cuando lo citaron a interrogatorio, dijo algo así: «Yo no me meto en la vida familiar de mi hermano». Esa noche después él me llamó y me dijo que Dasha se había ido de la casa y que habían peleado. Yo no la vi. En la primera etapa de la investigación, esta versión les pareció lógica y creíble. Nikolai también entró en el círculo de sospechosos en ese momento, pero no se convirtió en el principal. Después de todo, él mismo acudió a la policía. Normalmente los criminales no hacen eso. La búsqueda de Daria continuó durante casi mes y medio. En ellas participaron agentes de policía, personal de protección civil y voluntarios. La gente peinaba las franjas de bosque, barrancos, construcciones abandonadas y las orillas de los cuerpos de agua. También se unió Liza Alert. Los retratos de Daria y los niños se enviaron a las regiones. Los familiares de Dasha llamaban a los hospitales, las morgues de Slavgorod, las terminales de autobuses más cercanas, las estaciones de tren. La niña de mes y medio estaba acostada en su cuna en la casa de Vladimir. Pedía leche y a su mamá, sin saber que su mamá nunca volvería. El mismo Vladimir explicaba la situación de forma coherente. Hubo una pelea, Daria recogió sus cosas y se fue. La hija recién nacida se quedó con él. Daria apagó su teléfono. Él no acudió a la policía de inmediato, ya que pensó que era una forma de irse para llamar la atención y un intento de provocarle preocupación. Incluso cuando la denuncia por la desaparición de Daria fue aceptada, el hombre seguía siendo escéptico, pero después hasta él tuvo que creer en lo peor. En el territorio de la estación de tren de Slavgorod no se encontraron testigos que pudieran confirmar con certeza que vieron a Daria con los niños. Sin embargo, la investigación no consideró esto como una circunstancia extraña. Slavgorod es un importante centro distrital, con una población de 40.000 habitantes. El flujo diario de pasajeros es considerable. La gente rara vez presta atención a los compañeros de viaje ocasionales. La ausencia de testigos presenciales por sí sola no indicaba que Daria no hubiera llegado allí. En ese momento la situación parecía incierta. Se confirmó un conflicto en la familia y también la intención de la mujer de irse. Pero ¿con quién se fue ella? Precisamente esa persona pudo haber sido la última que la vio con vida. Él pudo haber sido testigo o incluso el criminal. Los investigadores no realizaban esa labor minuciosa en vano. Aproximadamente 4 semanas después, 2 habitantes del pueblo señalaron que vieron a Daria subirse a la motocicleta de Nikolai la noche del 21 de agosto por su propia cuenta, voluntariamente. Además, estaban conversando tranquilamente, aunque se notaba que la mujer estaba alterada. Sentó a los niños en la sidecar y ella misma se sentó detrás del hombre. Otros investigadores señalaron que en los días siguientes él compró cemento en una ferretería local y se iba a algún lugar con él, varios días seguidos. Al mismo tiempo, la investigación también verificó los datos de geolocalización, y de nuevo apareció Nikolai Dubinin. Todo indicaba que Daria estuvo con él esa noche, al menos parte del camino hacia Slavgorod. Sus teléfonos se desplazaron juntos por la carretera durante un tiempo. Más tarde, el teléfono de ella fue apagado. Llamaron al hombre para interrogarlo y le presentaron las pruebas. Dubinin entró en pánico de inmediato.
Tuvo que confesar, sí. Esa noche Daria realmente estuvo con él. Ella misma se me acercó, me pidió que la llevara a la estación en Slavgorod. Dijo que había peleado con Vovka y que quería irse a casa de sus familiares en Irkutsk. También dijo que no tenía mucho dinero, pero que estaba dispuesta a pagar con sexo. Me propuso parar en algún lugar cerca del bosque y hacerlo rápido. Así lo dijo exactamente. Eso declaró él ante la investigación. Según el hombre, la propuesta lo sorprendió, y por supuesto la rechazó. La pareja de su hermano acaba de tener un hijo con él. No, esa línea él no pensaba cruzarla. Él dijo firmemente que no quería ningún tipo de intimidad, pero que sí llevaría a Daria a la estación. Porque sí, como familia. En respuesta, Daria solo asintió. Está bien, pero vámonos rápido. Así terminó su conversación sobre la intimidad. El camino transcurrió sin incidentes. Nikolai llevó a sus pasajeros hasta la estación y los dejó allí. Después, de inmediato, dio la vuelta y se fue a casa. Después se fue a dormir y despertó ya de día. Resulta que él fue el último en ver a Daria con vida. De mala gana se lo confesó al investigador, pero por eso mismo no lo había contado. Tenía miedo de que sospecharan de él. Esa versión también era en general lógica y creíble. Daria se subió a la motocicleta con el hermano de su pareja por su propia voluntad. Esto lo confirmaron los testigos. Pero la mirada del chico iba de un lado a otro cuando contaba esta supuesta verdad. Estaba demasiado nervioso y sudaba mucho. Los investigadores entendían que no todo era tan simple. Tenían una pista concreta. Los criminalistas revisaron la motocicleta de Nikolai. Según otros datos, él la llevó en automóvil. En cualquier caso, se encontraron huellas dactilares de Daria y de los niños. Pero eso solo confirmaba el hecho del viaje y no contradecía las palabras de Nikolai sobre que él los llevó. Sin embargo, de inmediato también se encontraron rastros sospechosos. Manchas de sangre, pocas, muy pequeñas, en el asiento. Cabellos de niño arrancados de raíz en el asiento de la carriola. En el cable de remolque también se encontró algo sospechoso. Más tarde resultó que era sangre y partículas de piel de los niños y de Daria. A medida que se acumulaban los datos, el círculo de sospechosos prácticamente se redujo a uno solo. El comportamiento de Nikolai se volvía cada vez más nervioso. Empezó a contradecirse en sus declaraciones, inventaba algunos detalles poco creíbles. El hombre se acorraló a sí mismo y lo entendió rápidamente. Prácticamente de inmediato, en cuanto la investigación mencionó el cabello infantil y la sangre, se retractó de sus declaraciones anteriores y confesó el crimen. Nikolai declaró que él fue quien le quitó la vida a Daria y a los dos niños, y aceptó mostrar el lugar de la sepultura. Esto sucedió aproximadamente mes y medio después de que se presentó la denuncia por desaparición. Ya al día siguiente, en la zona boscosa, en el lugar señalado por Nikolai, se encontró una zona del terreno que se distinguía por su estructura. Debajo de la capa de tierra había una masa densa y endurecida de concreto, y después de abrirla quedó claro que era un verdadero sarcófago. En el sarcófago, como si fueran momias, se encontraban tres cuerpos prácticamente sin descomponer, los de Daria y sus hijos. Las fotos rápidamente llegaron a los canales de Telegram y páginas locales, y el caso conmocionó a los medios de comunicación locales. Nikolai ya no ocultaba nada y no negaba nada. Él expuso detalladamente su versión de la noche trágica, permitiendo a la investigación reconstruir la cadena de eventos y finalmente entender por qué murieron la mujer y sus hijos. Según él, todo comenzó cuando Daria le pidió que la llevara a ella y a sus hijos a Slavgorod. El hombre insistió en que Daria le propuso tener relaciones íntimas y seguía afirmando que él se negó rotundamente. Según la versión principal de los hechos, al principio el viaje transcurría tranquilamente, pero pronto el hombre y la mujer empezaron a pelear. Daria todavía estaba alterada después del escándalo con Vladimir. Nikolai apoyaba a su hermano y la acusaba de que siempre había sido una mujer promiscua e ingrata. «Tú y tus hijos ya lo tienen harto», gritó él. Fue exactamente con esa frase. Más tarde también expresaría su motivo. Según otra versión, el punto de quiebre llegó cuando su mirada cayó sobre el bolso de Daria. Ahí notó unos medicamentos que, según él, se usan para el VIH. En los medios también se dice que supuestamente recordó haber visto esos medicamentos en su casa.
A Nikolai literalmente lo bañó un sudor frío. Si Daria tenía VIH, entonces podría haber contagiado a su hermano, y además, ella misma le había propuesto tener una relación íntima. El conflicto se intensificó seriamente. Ambas partes no se guardaron nada en sus palabras, recordándose mutuamente todas las ofensas pasadas, mientras la motocicleta avanzaba por la carretera vacía. Nikolai describió lo siguiente como un estallido instantáneo de emoción violenta, en el momento en que las emociones dominaron la razón y ya no pudo detenerse. En su cabeza solo retumbaba una cosa: haz que se calle. Detuvo la motocicleta en la orilla junto al bosque, se dio la vuelta y le dio un golpe con el puño, como resultado del cual Daria perdió el conocimiento. La mujer se deslizó suavemente de la motocicleta, cayó a la orilla y quedó inmóvil. Por un momento, Nikolai también se quedó inmóvil. Daria no se movía, le salía sangre de la nariz, y luego se escuchó un grito infantil. «Le pegaste a mamá, le voy a contar todo a papá», gritó Sofía. El pequeño Timofei rompió en llanto repitiendo «¡Mamá, mamá!». Nikolai les gritó a los niños, luego intentó calmarlos, pero nada funcionaba. Daria no recobraba el sentido, respiraba con dificultad y de forma superficial. Nikolai empezó a temblar. Él se bajó de la moto y se acercó a la mujer. «Vamos, levántate, abre los ojos». Pero Daria claramente no lo escuchaba. Él empezó a caminar de un lado a otro por la orilla, temblando. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Los niños seguían llorando. Si alguien los ve, si alguien se detiene. La memoria le recordó, en el sidecar hay una cuerda de remolque. Después Nikolai volvió a actuar como si estuviera en piloto automático. Sacó a los niños del sidecar uno por uno. La niña gritaba, pero el niño parecía haberse quedado petrificado por el shock y solo lo miraba con los ojos muy abiertos. El cable era grueso y los cuellos de los niños delgados. Nikolai decidió deshacerse de ambos de inmediato. Al mismo tiempo les puso el cable a los dos niños en el cuello y lo apretó. Jaló hasta que ambos niños dejaron de moverse y finalmente reinó ese silencio tan esperado. Y entonces, en el suelo, Daria empezó a moverse. La mujer empezaba a recobrar el sentido, pero ya estaba condenada. Nikolai, si quería salir impune del crimen, no tenía elección. Él volvió a tomar el cable. La mujer intentó resistirse, pero era inútil. Daria exhaló su último suspiro a un par de metros de sus hijos, que ya estaban muertos. La autopsia confirmará más tarde. Los tres murieron por asfixia mecánica. Más tarde, en los medios y redes sociales apareció una versión alternativa del crimen. Algunas fuentes afirmaron que primero murió Daria y luego los niños, con quienes Nikolai acabó por la misma razón. Vieron cómo él le quitaba la vida a su madre y empezaron a gritar y llorar. Desde el punto de vista procesal, esto es importante para la reconstrucción de los hechos. Desde el punto de vista humano no lo es. Nikolai afirmaba que actuó bajo una oleada de pánico y miedo. Pero si el golpe que le dio a Daria y quitarle la vida a los niños aún se podía considerar como un arrebato, lo que sucedió después ya no. En resumen, según las palabras de Nikolai, ellos murieron primero porque ya lo tenían harto y segundo porque gritaban. Al principio no pensaba tocarlos y no tenía esa intención. Pero ellos lloraban, tuve que hacerlo, dirá Nikolai durante la investigación. Respirando con dificultad y aún sosteniendo la cuerda de remolque en las manos, Nikolai miraba los tres cuerpos tendidos frente a él. Era de noche. Todo estaba en silencio alrededor. Pero en su cabeza retumbaba la pregunta: ¿y ahora qué hago? No podía dejar los cuerpos aquí, mañana mismo los verían. Llevarlos consigo y trasladarlos lejos tampoco era una opción. Tenía que esconder los cadáveres de tal manera que no los encontraran por mucho tiempo. Se me ocurrió una idea. ¿Y si los escondo no solo bajo tierra, sino dentro del concreto? La idea me pareció buena. Nikolai arrastró el cuerpo lejos del camino, fue a su casa por una pala y empezó a cavar un hoyo. Trabajó un par de horas, el hoyo quedó profundo y suficiente para 3 cuerpos. Sin mirar mucho los rostros congelados de sus víctimas, el hombre arrojó los 3 cuerpos a la tumba. Y después se puso a construir el sarcófago. Durante varios días, Nikolai traía mezcla de cemento a la tumba abierta. Según otros datos, la preparaba directamente en el lugar. La masa gris cubría la piel de los cadáveres, se metía en las bocas entreabiertas, en los ojos, en los oídos.
Capa tras capa el cemento ocultaba las huellas del crimen. El 24 de agosto el hombre terminó el trabajo. Al día siguiente la policía recibió una denuncia sobre la desaparición de Daria Ignatiuk y sus hijos. A Nikolai se le acusó según la parte 2 del artículo 105 del Código Penal de la Federación Rusa por quitarle la vida a 2 o más personas, incluidos menores, con especial crueldad. Un castigo severo, cadena perpetua. Un joven de 22 años podría pasar el resto de su vida en una colonia penal. La reacción de Vladimir ante la confesión de su hermano fue atípica. En ese momento, él mismo estaba cumpliendo una sanción administrativa por conducir sin licencia y no se enteró de la detención de Nikolai de inmediato. Normalmente, en estos casos, especialmente cuando se trata de crímenes violentos, los familiares de los acusados suelen sentir ira. Vladimir simplemente no podía creer que su hermano hubiera cometido un triple homicidio. Honestamente, no quisiera creer que él fue quien acabó con la vida de Daria y los niños, pero los hechos hablan por sí solos. Me pregunto por qué y por qué razón les hizo eso a ella y a los niños. Él era un buen tipo, repetía el hombre. Vladimir no se atrevió de inmediato a hablar con su hermano sobre lo sucedido, pero incluso después de la conversación no se enojó con él ni lo rechazó. Nikolai no tenía antecedentes penales. En el pueblo lo conocían como un chico común, sin rarezas, amable, incapaz de cometer actos crueles. Vladimir no podía obligarse a romper esa imagen. En los juicios, él describía a Nikolai de manera positiva, decía que no consideraba necesario imponer el castigo más severo. Estas palabras sonaban sobre el fondo de la fotografía de un sarcófago de concreto, 3 cuerpos sin vida y relatos sobre un triple homicidio, como una voz tranquila en medio del caos que ponía la piel de gallina. La reacción de Vladimir provocó una tormenta de emociones y discusiones tanto entre los familiares de Daria como entre los parientes de los propios hermanos. Algunos intentaban comprender los sentimientos de Vladimir, su apego, su lealtad a la familia, además de que él mismo tampoco tenía un pasado libre de pecado. Otros veían en esto una indulgencia incomprensible y una ambigüedad moral. Parecía que no le afectaba tanto la muerte de Daria como el hecho de que su hermano fuera a ir a la cárcel. Pero no se trataba simplemente de un error o una tontería que causó una desgracia. Le recordaban que había dejado a su propia hija sin madre. Cuando crezca preguntará, ¿qué le vas a decir? Él era una buena persona. Las palabras de Vladimir en el juicio sonaban como un eco en el vacío, suaves, llenas de una triste incomprensión y lástima por su hermano, y solo en parte de dolor por la pérdida de la mujer con la que había compartido su vida. Tratando de suavizar la sentencia, los abogados de Nikolai empezaron a hurgar en sus documentos médicos. En el proceso judicial, la defensa hizo hincapié en el estado mental del acusado. Los abogados afirmaron que Nikolai tuvo un retraso en el desarrollo desde la infancia, dificultades de aprendizaje, era considerado rezagado, por lo que nunca trabajó en ningún lado. Nikolai tiene trastornos evidentes, psíхического здоровья, insistía la defensa. Las particularidades de su psique pudieron haber influido en su capacidad para reaccionar adecuadamente ante una situación estresante. Según su versión, el conflicto en el auto provocó un estallido de ira debido a su estado emocional inestable. Una persona sana habría reaccionado de manera más contenida, pero Nikolai no estaba sano, no podía controlarse. Para verificar estos argumentos se ordenó una pericia psiquiátrica forense integral. Los especialistas revisaron los documentos médicos, realizaron un examen y evaluaron el comportamiento del acusado antes y después del crimen. La conclusión fue inequívoca: las características de personalidad y el nivel de desarrollo mental identificados no privaban a Nikolai Dubinin de la capacidad de comprender la naturaleza de sus acciones y de controlarlas. Es decir, él entendía lo que estaba haciendo y cuáles podían ser las consecuencias, y aún así lo hacía. Por lo tanto, no se encontraron motivos para declarar a Nikolai inimputable. En general, Nikolai Dubinin es una persona con una autoestima interna inestable, un sistema de control débil, pero que no carece de racionalidad. Él no vive en un estado de agresividad constante, más bien al contrario, mantiene la tensión dentro de sí durante mucho tiempo.
En la vida cotidiana, esto se manifiesta como un descontento pasivo, quejas ocultas, comentarios sarcásticos, especialmente hacia aquellos que él considera que no están en su lugar. Él tiene una marcada dependencia de la jerarquía. Él construye mentalmente un sistema donde hay los que están bien y los que están mal. En este sistema él está del lado de su hermano, y Daria es una extraña, alguien que sobra, que rompe el orden. Al mismo tiempo, su actitud hacia ella no es simplemente negativa, sino con una fuerte carga emocional. En él se mezclan la irritación, el desprecio y posiblemente un interés reprimido. Estas mezclas son especialmente peligrosas porque durante mucho tiempo no se reconocen ni se expresan, pero se acumulan. En el momento del conflicto, él sufre un estallido típico según el modelo de acumulación y estallido. Es importante destacar que la explosión en sí misma no lo explica todo. Ella inicia el proceso, pero después él ya no actúa en pleno arrebato, sino siguiendo la lógica de eliminar el problema. Esto se nota por la rapidez con la que pasa del golpe a tomar decisiones, qué hacer en la situación, cómo eliminar las consecuencias, cómo no ser atrapado. Es decir, él no tiene una señal interna de alto que se activa incluso después de lo irreversible. En lugar de eso, se activa la racionalización. Si ya sucedió, hay que llevarlo hasta el final. Y es precisamente este momento el que separa un arrebato accidental de una conducta delictiva completa. Después de esto, Nikolai demuestra otra característica, la capacidad de planear fríamente. Él no entra en pánico en el sentido clásico, sino que elige un método complicado, laborioso, pero confiable para ocultar. Esto indica que su pensamiento y toma de decisiones siguen organizados, por lo tanto, no ha perdido el control sobre sus acciones. Al mismo tiempo, intenta mantener una apariencia externa de normalidad, acudir a la policía, participar en la búsqueda, la versión del viaje. No son acciones caóticas, sino un intento de encajar en el modelo de comportamiento esperado. Es como si interpretara el papel de una persona que no está involucrada y lo hace de manera bastante consistente hasta que se enfrenta a hechos que ya no puede ignorar. Daria, por lo que parece, es una persona con una gran intensidad emocional y una necesidad de cercanía, pero con poca estabilidad al tomar decisiones en sus relaciones. Ella tiende a involucrarse rápidamente, a crear expectativas, pero al enfrentarse con la realidad también se decepciona rápidamente y puede cortar los lazos de manera abrupta. Ella tiene un sentido de dignidad propio muy marcado, pero no siempre está respaldado por estabilidad. Por eso, en un conflicto ella no busca el compromiso, sino que opta por la ruptura. No se trata de fuerza, sino de protección. Si duele, es mejor irse por completo. En su comportamiento hay impulsividad, especialmente en momentos de sobrecarga emocional. Aún así, no parece irresponsable. Sus decisiones son contradictorias. Por un lado, cuida a los niños, pero por otro, toma medidas drásticas que los ponen en una posición vulnerable. Esto habla de un conflicto interno entre las reacciones emocionales y las responsabilidades reales. Vladimir, en cambio, es una persona con una estructura psíquica más simple y adaptable. Él no es propenso al análisis profundo ni a evaluaciones morales complejas. Para él, es más importante conservar su visión habitual del mundo que reconstruirla de nuevo. Esto se manifiesta en su reacción, incluso al enfrentarse a lo obvio, sigue manteniendo la imagen que tenía de su hermano. Y esto probablemente no es falta de sentimientos, sino simplemente la incapacidad de procesar rápidamente información traumática. Él elige no confrontar la realidad, sino mantener el apego habitual. Este tipo de personas a menudo parecen tranquilas y normales, pero en situaciones críticas resultan estar psicológicamente inmóviles. No toman decisiones activas, sino que parece que esperan a que todo se acomode por sí solo. En general, aquí se puede ver cómo convergen tres mecanismos diferentes: agresión acumulada sin procesar, impulsividad emocional en las relaciones e inercia psicológica. Y en el punto donde se cruzan, surge una situación en la que una persona cruza la línea, otra no alcanza a protegerse y una tercera no es capaz de darse cuenta a tiempo de la magnitud de lo que está ocurriendo. Mientras tanto, la defensa intentaba paralelamente desviar el enfoque hacia la personalidad de la fallecida.
Según algunas fuentes, durante la pericia genética realizada en el marco del juicio, se descubrió que los hombres que pagaban la pensión alimenticia por los hijos mayores de Daria no eran sus padres biológicos. Este hecho fue presentado como una característica de su comportamiento inmoral. Los abogados insistían en que Daria llevaba una vida frívola y cambiaba de hombres. La fallecida realmente podría haber ofrecido intimidad a cambio de un viaje. Eso encaja perfectamente con su carácter. Sin embargo, el intento de difamar a la fallecida, presentándola casi como una prostituta, provocó una reacción muy negativa entre sus familiares y también entre los grupos y páginas locales en redes sociales. Porque bueno, sí, Daria tuvo varios hombres y de 3 de ellos tuvo 3 hijos, pero esa noche ella tenía dinero y documentos con ella. Se trataba de 20 kilómetros de camino. Además, muchos sabían que Nikolai y Daria tenían una relación tensa, casi hostil. Ofrecer intimidad a alguien que no soportas resultaba sumamente ilógico. Además, la versión de que todo fue por interés en presencia de sus propios hijos parecía dudosa. El tribunal reaccionó a la nueva información de manera estricta y conforme a la ley. La vida personal de la víctima, sus relaciones con los hombres y la paternidad biológica de los hijos no están relacionadas con las circunstancias del delito y no pueden considerarse como circunstancias atenuantes. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Escriban en los comentarios. Y yo, por supuesto, al igual que el tribunal, creo que no importa a qué se dedicaba cada quien. Por no saber vivir, las personas definitivamente no merecen la muerte. En la sentencia, el tribunal se basó en el conjunto de pruebas y declaró a Nikolai completamente culpable. Fue condenado a cadena perpetua con cumplimiento de la pena en una colonia penitenciaria de régimen especial. El tribunal señaló el carácter intencional de las acciones, la secuencia en su realización y el intento de ocultar las huellas del delito. Nikolai era un criminal frío con sangre de niños en las manos y no merecía indulgencia. Las fotografías del lugar donde se mostraban los cuerpos pronto desaparecieron de todos los grupos públicos. Tal vez fueron eliminadas porque eran niños o por otras razones, pero el escándalo no se calmó durante mucho tiempo. Vladimir se vio obligado a eliminar su perfil de BK para escapar de la atención constante. Ahora él cría solo a su hija, quien ni siquiera recuerda cómo es su mamá, y Nikolai Dubinin tendrá que pasar el resto de su vida en prisión. ¿Qué opinas sobre lo que la gente piensa en los comentarios? Respondan a otros comentarios, vean otros videos en el canal, siguen saliendo aunque probablemente no reciban notificaciones sobre ellos, y suscríbanse en YouTube, activen la campanita y también en Telegram, adicionalmente en la prisión.